Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 22 del curso de programación del semestre 0. El día de hoy daremos un repaso de lo que son los diagramas de flujo. Hasta este punto ya los hemos estado utilizando, pero en esta ocasión modificaremos algunos de los bloques que utilizamos y nos apegaremos a las reglas del estándar internacional. Comencemos por definir qué es un diagrama de flujo. En pocas palabras, representa la esquematización gráfica de un algoritmo. Este tiene como objetivo representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Es por ello que para la descripción de cualquier algoritmo, una buena opción es utilizar un diagrama de flujo, el cual, si su construcción es correcta, a partir del mismo se puede escribir un programa en algún lenguaje de programación. En otras palabras, si el diagrama de flujo está completo y correcto, el paso del mismo a un lenguaje de programación es relativamente simple y directo. Para los símbolos que se estarán utilizando, se van a satisfacer las recomendaciones de la International Organization of Standardization, también conocida como ISO, y la American National Standards Institute, conocida como ANSI. El primero y uno fundamental es el de inicio y fin. Como su nombre dice, es un símbolo utilizado para marcar el inicio y el fin del diagrama de flujo. Estos siempre deberán estar presentes y deben abarcar a todo el proceso, tal como se muestra en pantalla, y no puede haber bloques antes del inicio o después del final. El siguiente bloque es el de entrada, el cual es utilizado para introducir datos de entrada. En el código, este bloque puede ser leído como una función input. Aquí no se indica de qué tipo deberá de ser el dato, por lo que se deberá analizar el proceso que se realiza en el algoritmo y determinar qué tipo de datos se debe tomar. El bloque de proceso es utilizado para representar un proceso. En su interior se expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor de celdas en memoria, etc., por lo que llegará a ser el bloque más común. El bloque de decisión es un símbolo utilizado para representar una decisión. En su interior se almacena una condición, y dependiendo del resultado de la evaluación de la misma, se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Este símbolo se utiliza en la estructura selectiva if y en las estructuras repetitivas while y for, por lo cual se convierte en un bloque cuyo funcionamiento va a variar dependiendo de la estructura que se utilice. Por ejemplo, si lo utilizamos para una estructura if y else, se considera que cada ruta llevará a una sección diferente del algoritmo, mientras que, si se utiliza para el ciclo while, si la condición se cumple, se realizaría un proceso, el cual, al finalizar, nos regresaría a nuestro bloque de condición, lo cual genera un comportamiento cíclico hasta que se deje de cumplir la condición. Por otra parte, tenemos la estructura for, la cual requiere de una variable de control que se estará revisando en su condición. Siempre y cuando ésta se cumpla, se realizará un proceso. Además que durante cada iteración el valor de la variable de control estará incrementando. Con esto pasamos al bloque de decisión múltiple. Este símbolo es utilizado para representar una decisión múltiple. En su interior se almacena un selector, y dependiendo del valor de dicho selector, se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Este símbolo se utiliza en la estructura selectiva if, en complemento con el if, en donde podemos definir diferentes caminos dependiendo de la condición que se esté cumpliendo. Con el selector podemos dar la indicación de que se estarán revisando diferentes condiciones y que se tomará una acción diferente en cada una de estas. Por ejemplo, considérese el diagrama que se muestra en pantalla, en donde la variable n se convierte en nuestro selector y dependiendo de la condición que se cumpla se realizará solo uno de los tres procesos. Después tenemos al bloque de impresión, el cual es un símbolo utilizado para representar la impresión de un resultado. Nosotros en trabajos anteriores hemos estado utilizando un bloque de proceso para la impresión de datos, al hacer la aclaración de que se debe imprimir una variable. Ahora que buscamos acoplarnos a las normas, pasaríamos a utilizar este símbolo, el cual ya indica que su contenido deberá imprimirse. Luego tenemos el bloque de subproceso o subproblema, el cual es un símbolo utilizado para expresar un módulo de un problema. En realidad expresa que para continuar con el flujo normal del diagrama debemos primero resolver el subproblema, que enuncia en su interior. Para que sea un poco más claro el cómo se interpreta este bloque, revisemos el siguiente ejemplo.
en donde tenemos el inicio e inmediatamente se encuentra un subproblema, el cual podemos ver que cuenta con su propio diagrama de flujo y que por lo tanto debemos finalizar este proceso antes de continuar con nuestro diagrama principal. Como podemos ver, se piden dos valores A y B y se realiza su suma. Una vez finalizado el proceso podemos continuar con nuestro diagrama principal, en donde solo se imprimirá el valor de C. Esto nos permite compactar nuestro algoritmo, además de generar un proceso que podemos llamar múltiples veces. Con esto estableceríamos todas las estructuras que podemos utilizar en nuestro diagrama de flujo, por lo que pasaremos a establecer algunas reglas que se deberán cumplir en todo momento. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Las líneas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales y horizontales, es decir, no pueden colocarse de manera diagonal o con curvas. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas. Esto quiere decir que deben llegar a algún proceso, no se pueden dejar sin conectar. El diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y de la misma manera debe ser leído. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación, es decir, que no podemos colocar ninguna instrucción específica de Python. Y por último, no puede llegar más de una línea a un símbolo. Aquí sería uno de los principales puntos en donde cambiaríamos nuestra forma de desarrollar un diagrama de flujo. En algunas ocasiones hemos utilizado la representación que se muestra en el diagrama de la izquierda, pero al seguir las reglas este sería inválido. La manera correcta de realizarlo sería utilizando el método que se muestra a la derecha, el cual cuenta con dos flechas intersectándose antes de llegar al bloque. Lo mismo sucede cuando utilizamos un ciclo. Las flechas ya no llegan directamente al bloque, como se muestra en el diagrama de la izquierda, sino que lo colocaríamos apuntando a la flecha que llega al bloque, como se muestra en el diagrama de la derecha. Esto lo empezaremos a aplicar para todos los casos en donde se quiera apuntar a un bloque, el cual ya cuente con una flecha que apunte a este. Ahora, para finalizar, revisaremos un pequeño ejemplo de cómo se traduce un diagrama de flujo a código. Para esto tenemos el diagrama que se presenta en pantalla, en el cual, si lo analizamos, toma dos valores y dependiendo del resultado de su resta imprime un mensaje diferente. Para pasarlo a código debemos leerlo de arriba hacia abajo, en donde el primer bloque de inicio no realiza ninguna acción en particular, por lo que se puede evitar. Así, pasando al segundo bloque, el cual es el de entrada, y nos está pidiendo los valores de las variables m y n, lo cual en el código se traduce como funciones input, en donde el texto sería opcional, pero se recomienda indicarle al usuario que se está esperando. Aquí también el bloque no nos indica qué tipo de datos debemos pedir, pero si analizamos todo el proceso podemos ver claramente que necesitamos valores numéricos para poder hacer las operaciones, por lo que pueden ser enteros o flotantes. Después pasaríamos a nuestra estructura de decisión múltiple, el cual sabemos que en Python se representa utilizando la estructura if junto a el if para ir colocando múltiples condiciones, tal como se muestra en el diagrama. Entonces pasaríamos a representar la primera condición, lo cual debemos colocar en el código forzosamente con el comando if, en donde revisaríamos si m menos n es igual a 0. Siguiendo esta condición, podemos ver que nos pide que en una variable llamada mensaje se guarde la cadena m y n son iguales, lo cual en nuestro programa se escribe de manera directa. Si pasamos a revisar la segunda condición, debemos colocar un elif. Aquí no se recomienda utilizar un if, ya que entonces se encontraría desconectado de nuestra primera condición y podría causar un mal funcionamiento del algoritmo. Dentro del if colocaríamos nuestra igualación de la variable mensaje con la cadena m es mayor, tal como lo describe el diagrama. Pasando a la última condición, nos pide que se revise si m menos n es menor que 0. En esta ocasión, en nuestro código podríamos colocar un elif que revise la condición mencionada. Sin embargo, si lo razonamos un poco, podemos ver que en realidad no existe otra condición. Si el resultado no es igual a 0 o mayor que 0, forzosamente sería menor que 0. Por lo tanto, en el código bastaría con colocar un else. Y de igual manera, la igualación de la variable mensaje con la cadena n es mayor.
Finalmente, pasaríamos a revisar el bloque de impresión, en donde se imprimirá el contenido de la variable mensaje. Aquí, algo importante a destacar es que podemos ver que las flechas de los tres casos llegan hasta la impresión, lo cual quiere decir que sin importar el caso, se debe imprimir el resultado. Esto, en nuestro programa, lo transcribimos como que se colocaría una función print que no se encuentre dentro de ninguno de los casos, de tal manera que la acción se ejecuta sin importar lo que pase. Por último, se llega al bloque de fin, en donde nosotros colocaríamos un z igual a 0. Con esto finalizaríamos el tema de diagramas de flujo, el cual se puede continuar practicando en cada uno de los ejercicios que hemos realizado hasta el momento. De esta manera, daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Les dejo de tarea los siguientes 2 ejercicios para que puedan continuar su repaso. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.